En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Sí, esto es, se ha escrito un libro y no, efectivamente no, yo no soy Miguel Albandoz y es que hoy el conductor habitual de este viaje literario, Miguel, pasa a ser el viajero porque acaba de llegar a las librerías La Cultura para el que la digiera, la segunda novela de nuestro compañero en Radio Televisión Española Cádiz, Miguel Albandoz. Miguel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Qué cuentas en La Cultura para quien la digiera? Pues sobre todo cuento una historia muy divertida de personas que están en situaciones en las que no les gustaría estar. En este caso, de personas que se meten en jaleos de cultura muy selecta que quizá es demasiado selecta para ellos. Yo parto de una idea, que no sé si es una idea cierta, pero me parece que está bastante establecida, de que hay, digamos, diferentes categorías de cultura. Desde una categoría de cultura muy básica o cultura de masas para la que cualquiera, digamos, estaría preparado, hasta llegar a una cultura selectísima, por así decirlo, para la que solo unos pocos privilegiados pues estarían preparados para saborear y digerir. Entonces, la idea de partida es jugar un poco con qué pasaría si una persona que tiene el aparato digestivo solamente preparado para recibir cultura muy básica, de repente se ve sometido pues a un auténtico empacho de cultura súper selecta y exquisita, ¿no? Y a partir de ahí, pues las majaderías que se me ocurren a mí, las cosas que le pueden pasar. Sí, porque la ironía, el doble sentido es obvio ya desde el título. Como cuentas, se puede interpretar que, bueno, que hay que tener estómago para aguantar, y en ocasiones parece que sí, algunos actos, o que se acude incluso a algunos actos culturales por los canapés. No sé si ese es un planteamiento que te podrías saber. También. En este caso no es solamente por los canapés, porque aquí en la novela una de los capítulos principales es una velada poética que incluye una cena, además una cena de súper alta gastronomía, que también ahí yo creo que la gastronomía es una parte también de la cultura. Y de un tiempo a esta parte estamos viendo mucho cómo se potencia y se habla mucho de gastronomía altísima también. Y entonces quería que estuviera eso también incluido, ¿no? Entonces, pues por ahí va también la cosa. Y claro, siempre hay mucho de fantasmada, de papanatismo, tanto en una cosa como en la otra. Creo que se aprovecha mucho, se ha abierto mucho el campo y por ahí se cuela gente que yo creo que se pasan un poco de listos a veces y que se aprovechan de eso, y que van de lo que no son y que nos quieren vender burras, y tanto en el lado, digamos, de la parte cultural como también en el lado de la parte gastronómica. El estómago que se pone en cuestión metafóricamente es el de Anselmo Igual, un aspirante a novelista. ¿Cuánto del autor tiene, en este caso, el protagonista de la novela? No tiene mucho. Tiene un poco también el que al final es más tonto de lo que parece, como yo creo que todos los personajes de la novela y como yo mismo. Yo la verdad es que a mí me gusta decir y defender que para reírnos de las cosas tenemos que aprender primero a reírnos de nosotros mismos. Y yo, incluso en la novela, de una manera un poquito particular, he procurado también reírme de mí mismo, para que no queden solo por tontos todos los personajes, incluido prácticamente, por así decirlo, los buenos, sino incluso el propio narrador y de alguna manera el autor también, ¿no? Entonces, Anselmo, hombre, no es que se parezca a mí o que tenga algo de mí. Anselmo es un tipo con ciertos sueños de ser novelista, pero es un tipo muy tímido, muy apocado, y que trabaja de vigilante en un museo. Y ahí es bastante feliz porque no tiene apenas que relacionarse y él le tiene mucho miedo a las relaciones sociales. Entonces, con estar vigilando que la gente no toque los cuadros y demás, pues él está muy tranquilito pensando en sus cosas. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando pasas tanto tiempo con la sola compañía de tus pensamientos, y esos pensamientos son muchos, pues a lo mejor el cerebro se te revoluciona demasiado y se te empiezan a ocurrir cosas demasiado raras. Eso es lo que le pasa a Anselmo y lo que va a empezar a disparar las aventuras. Pues este viernes presentas el libro en la Feria del Libro de Cádiz. Cuéntanos dónde tenemos que ir y cuándo para comprar y para que nos firmes el libro. Bueno, esta misma tarde a las 7:30 en el Baluarte de la Candelaria habrá una presentación que espero que sea muy divertida, porque además me va a acompañar una auténtica garantía de diversión como es Ana López Segovia. Y el libro se supone que está en las librerías, por lo menos aquí en la provincia de Cádiz ya están unas cuantas, y poquito a poco espero que vaya llegando a las librerías de toda España. Yo desde luego esta tarde, aparte de presentarlo, pues estaré allí dispuesto a firmar todos los libros que haga falta. Y espero que vaya mucha gente. Porque lo has editado en este caso con una editora gaditana, ¿no? Gaditana 100%, Quorum Editores,
que es una de esas pocas editoriales que quedan que apuestan por el humor. Ellos tienen una colección que se llama En Humor y Compañía. Este es el número 6 de esa colección, que se dedica a la narrativa de humor, no a libros de chistes o anécdotas, sino a narrativa de humor. Entonces, bueno, ellos apuestan por eso. También han considerado que, aunque yo no nací en Cádiz, pues llevo ya aquí, va para 6 años, y de espíritu la verdad es que soy bastante gaditano. Así que les gustó también la novela y dijeron, pues apostamos por ella y aquí está. Es tu segunda novela. En 2010 publicabas Tengo ganas de morirme para ver qué cara pongo. ¿Van a encontrar los lectores muchos cambios de registro, de estilo respecto de esa primera? De estilo poco y de tono ninguno. Yo lo que quiero es volver a hacer reír, sobre todo. De paso, pues a reírme de las cosas que a mí no me gustan mucho del mundo, y que como yo soy tan poquita cosa, pues la única manera de defenderme que tengo es riéndome. Pero sobre todo eso. Y el estilo es bastante similar. En todo caso, quizá esta está un poquito más elaborada en cuanto a estructura para que sea más rápida desde el primer momento y te enganche más, pero sobre todo las características de que había en Tengo ganas de morirme para ver qué cara pongo vuelven a estar aquí. Mucho cachondeo, mucha ironía, doble sentido, sarcasmo, farsa. Aquí hay elementos de farsa política e incluso su pequeña historia de amor, historia de fantasmas de los dos tipos, de los sobrenaturales y de los que nos cruzamos a menudo por la calle. Que son los más habituales. Que son los más habituales, y en este mundo de la cultureta, por así decirlo, pues no diré que abundan, pero sí que son frecuentes. Estamos más acostumbrados a teatro de humor, a la comedia, que a novelas de humor. No sé si hay tradición en España suficiente para hablar de un género de novela de humor. Pues no sé, la verdad es que es cierto que el humor parece que es más propio de, yo qué sé, pues de monólogos, de cosas para televisión. Pero sí que hay grandes novelas de humor y, bueno, hay que olvidar que al fin y al cabo la principal novela cuando se habla de literatura española, como es El Quijote, pues tiene mucho de humor, de reírse de lo que eran las novelas de caballería, que había cosas buenas y había cosas que eran ridículas, y entonces pues Cervantes de alguna manera también se ríe de todo aquello, y en El Quijote la verdad es que encuentras muchísimo humor, ¿no? Y luego pues hay grandes autores, no ya como Cervantes, sino que siguen aquí entre nosotros, como Eduardo Mendoza, que es un auténtico maestro del humor y que hace novelas, grandísimas novelas, que además son de humor. Para hacer una novela de humor hay que contar una historia con su trama, hacerla con un estilo, y además hay que lograr que sea graciosa, hacer reír. A priori suena difícil. Hombre, es difícil como todo lo que sea escribir cualquier cosa bien. Pero es cierto, es que es así, ese es el planteamiento. No se trata de, es que aunque sea gracioso ya vale, no, es que tiene que ser una novela, es decir, tener su estructura, tener su ritmo adecuado, estar bien escrita. Al final, pues es lo de siempre, dominar la técnica, trabajar mucho, buscar tu propio estilo, y en este caso, pues sobre todo enfocarlo siempre a conseguir que todo funcione para que se produzca la risa en el lector. A menudo esa risa sea carcajada. Acabas de decir hace un rato que no eres de Cádiz, eres la cara de las noticias que aparecen en Televisión Española de Cádiz. Eres de Bilbao concretamente, aunque lo cierto es que por carácter y por ironía sí que podrías ser de Cádiz. Yo no sé si es que conocemos poco a los bilbaínos o eres un caso, un rara avis. Hombre, hay de todo, pero en mi caso sí que es un poquito extraño, en mi caso sí que es un poco sorprendente. Yo mismo a veces me sorprendo de lo fácilmente que me adapté a la vida aquí en Cádiz, y a veces digo en tono de broma que es que en realidad yo debo ser un bebé robado del Hospital Zamácola en los años 60, aunque sé que es un tema que no es como para hacer bromas, pero sí, porque yo mismo a veces digo, pero ¿por qué me gusta a mí tanto, qué sé yo, el carnaval, que me aprendo letras antiguas de chirigotas y demás? No lo sé, yo la verdad es que soy muy feliz aquí. El modo de vida gaditano, digamos, yo creo que ya lo tenía dentro. Y, hombre, pero por otro lado, tampoco hay que caer en el tópico. Yo creo que gente con sentido del humor, gente ingeniosa y creativa, la hay afortunadamente en todas partes. Vamos acabando la entrevista y te voy a hacer una pregunta con tono futbolero. ¿Con el sentido del humor se nace o se hace? Esto de los futbolistas, ¿nacen o se hacen? ¿Tú qué...? Pues en mi caso, yo sí creo que me viene un poquito de familia. La verdad es que en mi familia siempre ha habido mucho cachondeo, muchas ganas de tomarse la vida con ironía y con gracia y buscarle las vueltas divertidas a todo. Pero también yo creo que hay que aprender, y sobre todo hay que aprender, como decía antes, a reírse de uno mismo. Eso me parece fundamental, y además es muy económico, porque cuando tienes que contar cosas divertidas y no se te ocurre nada, pues mírate a ti mismo, que seguro que eres mucho más ridículo. Damos de mucho lo que juego. piensas. Por supuesto. Ya sí que es la última, dice el refrán que no hay dos sin tres. No sé si ya tienes en proyecto la tercera.
En mi cabeza tengo bastantes historias, tengo unas cuantas ahí. Lo que no tengo es tiempo para escribirlas por esto de la tele y la radio, que hombre, a uno le gusta comer todos los días y lo que me paga el sueldo pues es esta casa. Pero sí, tengo unas cuantas historias y muchas ganas de contarlas y de que sean muy divertidas. Pues te deseamos toda la suerte, que esas ideas se plasmen en ese tercer libro. Muchísimas gracias y bueno, ya te escuchamos a ti como conductor el próximo viernes. Gracias, Jesús. Muy buenos días.